porque estamos omitiendo uno muy importante, Ok. que fue precisamente quien inicia la guerra de los clones, la guerra contra las drogas, que fue Felipe Calderón. O sea, por ejemplo, a Omar García Harfuch yo lo veo como el comandante Rex. Nos Sí. decían que tal vez el conde Dooku podría ser alguien que originalmente era del PRI y después se pasó a Morena. Y de repente llega Vicente Fox. En este caso, pues de repente llega el Consejo Jedi con los poderes que empieza a tener el Consejo ¿Tú crees que Jedi. Fox sería un Jedi? Y para empezar, AMLO podría ser Darth Sidious. Esto ya lo hemos tocado varias veces. Sabemos que les gusta cuando empezamos a relacionar presidentes y, bueno, figuras políticas con personajes de Star Wars. Bienvenidos ciudadanos de la galaxia a otro capítulo de Relaciones Intergalácticas. Estamos en modo Navidad, pero eso no nos va a impedir hablar de cosas políticas, ¿verdad? Sí, Pau? sí, porque es obligatorio para toda persona que vive en un país de verdad estar enterado de lo que está pasando pues en su propio país, en su propia ciudad y en el mundo entero, obviamente. Y pues esta semana pasaron cosas muy interesantes aquí en México, déjame decirte. Sí, claro. Sí, o sea, para empezar, tuvimos este festejo hace no mucho de la... 7 años de transformación Los 7 en años de la México. transformación, sí. Y estos 7 años de la transformación, pues se traduce en esta especie de clímax, ¿no? De lo que es este movimiento político en México, que yo lo veo muy similar al clímax que tuvo en su momento el Imperio. Y también ya lo habíamos mencionado en otros videos, pero vimos el resurgimiento y la reaparición de AMLO. De López Obrador, sí. Ya habíamos pensado que no lo íbamos a ver tan seguido, porque es lo que suele suceder con nuestros presidentes. La verdad es que es como un patrón. Terminan su mandato y no los vemos mucho, a menos de que sea tuiteando cosas. O que los entreviste a alguien de repente. Ajá, pero como tan pronto, yo siento que no mucho. Y de pronto lo tenemos nuevamente. Sí, justo desde su rancho por allá en Palenque, pues sale López Obrador mencionando, de hecho, que regresaría a la política si la soberanía de México es amenazada. Este aviso que dijo, yo digo, pensando mal como internacionalista, en su momento vi cómo López Obrador tuvo una relación mucho mejor con Donald Trump a nivel personal. Ajá. Personal, no Amistades, nacional. amigo. Ajá, literalmente personal. En comparación con Peña Nieto, ¿no? Quien invitó a Donald Trump siendo candidato a la presidencia. Y hoy vemos a un Donald Trump que dice que de hecho, en teoría, admira a Claudia Sheinbaum y que según tienen conversaciones largas y tendidas acerca del destino de ambos países, entonces... Sí, aparte digo, yo soy futbolero y vi por ahí el sorteo del Mundial y pues sale efectivamente cómo convivían Claudia Sheinbaum, Mike Carney, que también tiene a Trump atravesado, el primer ministro de Canadá, y Donald Trump, ¿no? Pero, ¿qué te parece si ahora lo empezamos a relacionar un poco con Star Wars? Porque aquí hay varias cosas. Y sabemos que les gusta cuando empezamos a relacionar presidentes y, bueno, figuras políticas con personajes de Star Wars. Sí, con el lore. Entonces, sabiendo un poco de contexto de lo que está sucediendo hoy en México y estas apariciones especiales y cameos que hemos tenido, vamos a tratar de ponerle nombre galáctico a cada uno de nuestros personajes políticos. ¿Cómo ves? Nombre y apellido galáctico a los personajes políticos de México. Siempre tenemos la duda y la han presentado también ustedes en nuestros comentarios sobre si, para empezar, AMLO podría ser Darth Sidious. Esto ya lo hemos tocado varias veces. Pero con su reaparición, en este contexto de la reaparición, creo que sí podría serlo. Punto número 1. Sí. Ahora, ¿quién más? Sí, yo creo que podría hacerlo totalmente. También vimos por ahí la reaparición en su momento en unos videos de Vicente Fox, quien fue presidente de México en el 2000. Fue justo la transición del PRI al PAN. Vicente Fox creo que hubiera sido una especie de cambio como el que vimos de la Alta República a las épocas pues ya de Anakin, literal, porque pues se vuelve un país que, en este caso una galaxia, que creía que ya la democracia estaba asentada, y no me refiero en un nivel práctico, sino que ya había un modo de que operaban las cosas, ¿no? Y no se podía cambiar tan fácilmente, y de repente llega Vicente Fox. En este caso, pues de repente llega el Consejo Jedi con los poderes que empieza a tener el Consejo Jedi. ¿Tú crees que Fox sería un Jedi? Yo creo que Fox sería un Jedi. Y no lo digo en el sentido positivo, o sea, había Jedis que... Sí, lo digo en el sentido negativo. No, a ver, no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, el Conde Dooku era un Jedi, ¿no? Era un Jedi, pues,
totalmente poderoso y se pasa al lado oscuro en algún momento. Me gustó mucho las opiniones que tenían en nuestros comentarios sobre si Padme era chaira o prianista. Nos decían que tal vez el conde Dooku podría ser alguien que originalmente era del PRI y después se pasó a Morena. Podría ser como para intentar ganar un poco ahí de votos de nuevo, para ganar relevancia. Digo, antes de ser decapitado prácticamente por Anakin Skywalker. A Organa le dijeron Noroña en nuestros comentarios, Mau. Sí, es cierto. A Organa le dijeron Noroña, justamente. Eso nos lo pusieron en TikTok. Entonces, los que nos ven allá, los que nos ven aquí en YouTube, ¿qué opinan? ¿Creen que Noroña y Organa sí son...? Sí, hablando por el senador Organa, ¿no? Sí, claro. No Leia, ¿cómo creen? Sí, no, es un punto de comparación muy diferente. El papá de Leia. Sí, yo creo que también hay nuevos políticos que van subiendo en el espacio público en México, como por ejemplo en el caso de Morena, pues lo que es Andrea Chávez, lo que es Altagracia Gómez, lo que es Omar García Harfuch, que están pues apareciendo más en el espacio público rumbo a la posible candidatura presidencial de Morena. Y yo creo que se empatan bastante con personajes de Star Wars. Ok. Sí, o sea, por ejemplo, a Omar García Harfuch yo lo veo como el comandante Rex de los clones. Ok. Porque yo lo he visto así en entrevistas y siento que él se mantiene todavía en su papel. Muy en su papel, muy técnico. Sí. O sea, no lo veo como totalmente grillero, ¿no? No, él está cortado con una tijera diferente al resto. Sí, totalmente. Sí. De seguridad, para empezar. Sí, ¿no? De seguridad, justamente. Sí. Ahora, yo te quiero plantear una cosa. Cuéntame. Regresándonos un poquito más al PRI, regresándonos a la época de Peña Nieto y de la gaviota. Okay. ¿Qué tan de acuerdo estarías conmigo si te digo que tal vez la gaviota podría ser una size noodles? Porque era artista y era muy guapa. Y dentro del lore sabemos que size noodles para su especie era una mujer muy guapa, atractivísima. Pero ¿quién pondrías a Peña Nieto? ¿Con quién casarías a size noodles? Híjole, es que, a ver, a Peña Nieto se fabrica él como esta pareja presidencial inamovible, ¿no? Algo similar a Samuel García y Mariana Rodríguez, pero con otro tipo de corte, totalmente otro tipo de corte. Yo creo pero fabricados por Televisa. Sí, totalmente. Sí. Yo, para empezar, en la galaxia había senadores que no representaban planetas, que representaban iniciativa privada. Es como si la Coparmex tuviera un senador en México. Sí, claro. Por ejemplo. O sea, ¿tú pondrías a alguien más bien de la iniciativa privada como Peña Nieto dentro del contexto de la galaxia? Sí, alguien de la iniciativa privada en la galaxia, probablemente alguien de la Unión Tecno, tal vez, o posiblemente alguien de la Federación de Comercio también, por lo mismo del grupo del que viene Peña Nieto, un grupo político y también económico. ¿Y crees que se hubiera lanzado para canciller? Yo creo que sí. Y yo creo que, dadas las circunstancias de que posiblemente hubiera sido un senador de la iniciativa privada, pues en el Senado Galáctico se daba mucha corrupción, ¿no? Mucha compra de votos de senadores, mucha compra de cabildeos, en fin. Ahorita que estabas diciendo lo de Mariana Rodríguez y de Samuel García, también quiero retomar ahí un mensaje que nos pusieron en el TikTok. Alguien decía que Padme y Anakin eran Mariana García y Samuel, porque es que Mariana es este personaje como blanco, que hace, cosas buenas, lo hemos visto con el trabajo de Capullo, y tiene un marido funable, que sería Samuel y Anakin. Y muy, muy famoso, ¿eh? Muy famoso. Y si tú vas a Monterrey, pues o lo amas o lo odias, literal. Hay gente que sí lo sigue bastante a Samuel por allá. Se me hace muy interesante. Cuando leí ese comentario, yo dije, esta persona es un genio. Sí, de hecho, vamos a retomar el comentario para hacer un episodio específicamente de Samuel y de Mariana Rodríguez. Que digo, pasando a los personajes que me preguntaste hace rato, creo que estamos omitiendo uno muy importante, que fue precisamente quien inicia la guerra de los clones, la guerra contra las drogas, que fue Felipe Calderón. Felipe Calderón Hinojosa. Este señor yo creo que lo veo como una combinación. Él, sin lugar a dudas, hubiera estado en el Consejo Jedi. Y él, sin dudas, hubiera sido un nexo con los caminoanos. Sí, él hubiera sido quien hubiera ido a negociar, Felipe Calderón hubiera ido a negociar la aparición y la creación del ejército de clones a camino con los aliens de por allá. Pero ¿sabes qué? Creo que también hubiera negociado con los mandalorianos. Puede ser.
y hubiera sido muy complicado porque sabemos que los mandalorianos y los Jedi en algún punto no eran muy amigos. Sí, no. No, de hecho, justo si ustedes ven el Mandalorian y ven la escena de cuando Luke lo rescata, pues sí se sacan de onda los mandalorianos porque dicen, nos está rescatando un Jedi, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿quién es este niño que traes aquí cuidando? Exacto, entonces creo que podría ser por ahí el asunto. Y definitivamente la Guerra de los Clones tuvo muchos impactos negativos, eso lo sabemos, y de por sí la situación ya estaba tensa en la galaxia. Con esto se hizo todavía más complicado y creo que eso replica un poco lo que sucedió en México, ¿no? La situación ya era tensa, se hizo más tensa. No, y a ver, obedecía a una necesidad que sí fue mal ejecutada, la solución. La necesidad de la galaxia en aquel entonces, pues era que se querían separar, ¿no? De la República. Y la República dice, bueno, ¿cómo me defiendo? Pues con un ejército de clones. Pero la pregunta es, ¿por qué lo mandaron a hacer desde antes, no? Y es similar, yo creo, al rearme que empezó a tener México por ahí del finales de los 90. Yo creo que también veían venir lo que se venía, ¿no? Veían venir que las rutas del crimen organizado ya no estaban basando sus headquarters en Colombia, no, y los estaban moviendo al norte. Sí. Entonces yo creo que sabían a lo que se venía y tal vez por eso lo hicieron. Entonces por eso digo que Felipe Calderón lo hubiera negociado y digo, muy diferente a la retórica que quiere manejar hoy, al menos en discurso, ¿verdad? Claudia Sheinbaum. ¿A Claudia quién la pondrías? ¿Claudia? ¿Quién crees que sería? Yo siento que sería ya un personaje de las series más nuevas, pero todavía no sé ponerle bien un nombre y un apellido de la galaxia. Sí, no, yo todavía no. Siento que Claudia es como esta especie de ¿qué será? Como de rey, tal vez, de esta Jedi, ¿no? Rey Skywalker, que al final descubrimos que no era una Skywalker, sino una Palpatine. Yo creo que Claudia Sheinbaum ahorita está en este juego en el que ella se tiene que mantener muy fría como figura presidencial. Y es que aparte trae muchas cosas en juego, si me lo permites, empezando por el hecho de tener una carga de género, y lo hemos visto con estas consignas de la última mujer presidenta, como si no hubiéramos tenido presidentes antes que hubieran cometido miles de errores. Que cometieron, y José López Portillo, ¿no? Sí, hola, y nunca hemos escuchado último hombre como presidente, entonces siento que se está jugando muchas cosas, lo hablábamos en otro video, trae una carga muy grande por quien fue su mentor, por así decirlo, que en términos de Star Wars, bien lo decía Mao en otro de los videos, sería una relación parecida a Darth Vader y a Palpatine. Sí. Pero además, creo que este estandarte de izquierda es muy difícil de mantener cuando tienes propuestas que parecen más bien de derecha. La militarización, que bueno, vamos a seguir hablando de los clones en este supuesto, no sé, el fomento del uso de clones, cuestión, a ver si me ayudas a ponerle nombre en términos de Star Wars, pero la cuestión de la prisión preventiva oficiosa, estas son propuestas que son más de derecha que de izquierda, entonces siento que es muy complicado, pero insisto, no sabría ponerle es que yo la veo como una rey porque también Claudia Sheinbaum se va a enfrentar al final de su sexenio eventualmente a los nuevos candidatos de derecha, pero ya no de la derecha que existía en este país, sino la que se está fogueando ahorita con la candidatura, bueno, posible candidatura presidencial del tío Richie, a quien lo veo como un Kylo Ren totalmente, y ya les explicaré por qué después, pero yo veo al tío Richie como Kylo Ren, que ningunea a Claudia Sheinbaum como una rey. Y pues Claudia está justo en esto que dices, que tiene detrás la carga de género, tiene la carga del mentor que o lo amas o lo odias en México. No sé si yo veo a Salinas como Kylo. No, a ver, le estoy dando mucho crédito, diría yo. Muchísimo crédito. En el Lord de Star Wars. Yo lo estoy viendo más bien como uno de estos personajes con los que se estaba aliando Palpatine. Con el virrey, por ejemplo. Con el virrey. Yo lo estoy viendo... con el virrey de comercio. Sí, siento que por ahí ya hay un nexo y como que lo relaciono. Sí. El virrey de comercio sería dueño de estas tiendas tan famosas en México, en la galaxia. De abonos chiquititos galácticos. Sí.
de poquito crédito en poquito crédito galáctico, con eso lo armo. Sí, siento que hay mucho de dónde hilar, hay mucho de dónde unir el lore de Star Wars con la política. De nuevo, no nos Cuando sean las elecciones se va a poner bien bueno. Sí, no, porque vamos a hacer aquí una especie de, cuando haya debate, ¿no? De, Sí, a ver, imagínate. ¿cómo debatiría Anakin contra Mace Windu, que Mace Windu defendía Y esto que dijo tal candidato se parece a quién. Sí, nos vamos a rifar. Sí, se vienen cosas bomba. Sigan aquí suscritos. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse, compartan. Ya tenemos Instagram, ya tenemos TikTok, pues en YouTube nos están viendo ahorita. Y también síganos en nuestras respectivas redes. Sí, yo estoy como @Mauricio Valentinotti en TikTok. Y yo estoy como @Ciudadana Galáctica, igual en TikTok y en Instagram. Y pues muchas gracias por escucharnos como siempre. Nos vemos en el siguiente.